¿Confiarías tu vida a alguien que ya te ha golpeado con odio en sus ojos, y que todavía te llama madre? Parece impensable, pero para Amelia esto era algo rutinario. Ella se despertaba cada día sin saber si dormiría viva esa noche. Y lo más aterrador, el atacante vivía con ella. Era su propio hijo. Enrique. Un nombre que una vez simbolizó amor, esperanza y que ahora venía cargado de miedo. Aquel dulce niño que corría tras mariposas y dormía abrazado a su osito de peluche se convirtió en un peligroso extraño, impulsado por la abstinencia, la ira y la adicción que devoraba su alma como fuego sobre paja seca. Amelia, ahora viuda, vivía aislada en la granja que le dejó su marido. La misma casa donde crió a su hijo con todo el amor que pudo dar. Pero ahora, cada pared tenía las marcas de los golpes y cada mueble conocía el sonido de la desesperación. Y fue en medio de este infierno cotidiano que algo inesperado comenzó a moverse. No dentro de la casa, sino fuera. En el corral. Un toro. Negro como una noche sin luna. Se llamaba Medianoche. Viejo, pesado, silencioso. Pero esa noche. Miró la casa con ojos que parecían comprender. Y por primera vez en años, Amelia no estaba solo. No es raro encontrar noticias sobre madres que son atacadas por sus propios hijos. Pero lo que pocos saben es que la mayoría de ellos nunca denuncia. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, alrededor del 16% de los ancianos en el mundo sufren algún tipo de violencia. Y en alrededor del 60% de estos casos, el atacante es un pariente cercano. En Brasil, según Disque 100, más de 47.000 denuncias de violencia contra personas mayores solo en 2022. Y la mayoría de ellos provenían de niños. Es una realidad silenciosa, oculta tras cortinas, en las habitaciones oscuras de casas remotas como la de Amelia. Ese día, el sol aún no se había puesto cuando Henry regresó. Sus pasos ya anunciaban lo que vendría. Pesado, arrastrado, fuera de paso. Entró como un torbellino. La puerta se cerró de golpe y antes de que Amelia pudiera decir nada, llegó la primera bofetada. Ella cayó de lado con la mejilla ardiendo y los ojos nublados por lágrimas que ni siquiera habían tenido tiempo de caer. ¿Dónde está el dinero?, gritó. Siempre fue así. Cada vez que la adicción hablaba más fuerte, Enrique se transformaba. Pero ese día, Amelia supo que algo era peor. Él era más agresivo. Más desesperado. Enrique revolvió los armarios, pateó sillas y tiró vasos. Habló consigo mismo y empezó a sudar frío. La dependencia ya había superado todos los límites. Y Amelia, aunque estaba herida, aún encontró fuerzas para intentar calmarlo. Hijo mío, ya te lo llevaste todo. Solo me queda esta casa y ese toro. Apenas logró terminar. Otra bofetada llegó cortando el aire. Ella cayó de nuevo. Pero esta vez, algo fuera de la casa también reaccionó. Allí en el corral, el viejo toro levantó la cabeza. Medianoche resopló ruidosamente. Las fosas nasales se dilataron y los ojos se oscurecieron. Parecía sentirlo todo. Como si ese sonido seco de agresión no solo se hubiera escuchado, sino que fuera sentido en el alma del animal. Mientras Henry destruía el interior de la casa, el suelo del corral empezó a vibrar levemente, como si el toro estuviera recogiendo algo. Algo que nadie esperaba. Y en ese momento, aunque su rostro estaba marcado y su cuerpo estaba débil, Amelia ya no estaba completamente sola. El peligro seguía dentro de la casa. Pero esperanza. Afuera se oían cascos resonando. Henry no solo era agresivo. Era roto por dentro. La adicción que dominaba sus días ya había destruido todo lo que quedaba de su humanidad. Ya no se trataba solo de drogas. Se trataba del dolor, la pérdida de control y el vacío interminable que intentaba llenar por la fuerza. La dependencia química es una enfermedad crónica clasificado por la Organización Mundial de la Salud. No es simplemente una elección, es una prisión mental y física. Pero eso no justifica la violencia. La adicción puede ser tratado, pero a menudo se convierte en un catalizador de comportamientos extremos. Especialmente cuando la persona pierde el sentido de los límites. Henry vivía en ciclos de abstinencia que alternaban entre la ira, la desesperación y los impulsos destructivos.
Cuando no pude conseguir la sustancia, el cuerpo reaccionó con temblores, sudor frío, dolor muscular y confusión mental. Pero lo peor de todo fue el efecto en su relación con Amelia. La mujer que lo crió con amor y esfuerzo ahora era vista como un obstáculo. Alguien que en la mente retorcida de Henry ocultó dinero, impidió la ayuda. La realidad ya no tenía sentido para él. Todo se redujo a conseguir la siguiente dosis. Y eso quedó claro esa misma tarde. Mientras recorría la casa como un animal acorralado, Enrique gritaba sin parar. Volteaba colchones, rompía objetos, tiraba cuadros. El sudor le goteaba de la frente. Sus manos temblorosas golpeaban todo lo que tenía delante. ¿Crees que puedes engañarme? Sé que hay algo escondido aquí. Amelia, acurrucada detrás de la mesa, intentaba comprender dónde había ido ese dulce niño. ¿Cómo era posible que el hijo al que ella alimentaba con cuchara y arropaba en las noches frías ahora la estuviera apuntando con un cuchillo? Pero la adicción no tiene rostro. Él no tiene piedad. Él convierte el amor en culpa. Convierte a los niños en sombras. Y afuera, el toro sentía cada ola de furia como si algo invisible lo conectara con el dolor de aquella mujer. Medianoche golpeó sus cascos con más fuerza. La mirada antes tranquila, ahora tenía algo diferente. Era como si su furia creciera junto con la de Henry, pero por la razón opuesta. Henry quería destruir. Medianoche quería proteger. No es solo el cuerpo el que recibe el impacto, es el alma la que sangra en silencio. Durante años, Amelia aprendió a guardar silencio. No porque no sintiera dolor. Pero porque el miedo habló más fuerte. Ella no se lo dijo a nadie. No cuando las marcas se volvieron moradas, no cuando los vecinos notaron su mirada abatida, no cuando su propio corazón gritó por ayuda. Así sucede con muchas víctimas de abuso familiar. Vergüenza, miedo al juicio, amor distorsionado, todo se mezcla. El silencio se convierte en una prisión invisible. Y con el tiempo, la víctima comienza a sentir que se merece eso. Amelia ya no lloraba con las bofetadas. Ella simplemente cerró los ojos y esperó a que pasara. Aprendí a reconocer las señales antes de cada ataque. El olor a sudor mezclado con cigarrillos baratos. El sonido de la mochila siendo arrojada al suelo. La mirada fija y sospechosa de quien ya no ve a su madre, sino a un enemigo. Intentó esconderse en lo que quedaba de la casa, un rincón de la cocina, detrás de una puerta, cerca del fregadero. Pero nada era seguro. Esa tarde, mientras Enrique rompía la última cómoda, Amelia intentaba controlar el temblor en sus piernas. Ya no le quedaban fuerzas. Su cara ardía y su nariz sangraba. Pero fue como si, en nuestro interior, algo empezara a cambiar. Un cansancio diferente. No del cuerpo. Pero vivir así. Despertarse cada día con miedo de la próxima explosión. Y fue en ese momento cuando Henry levantó el cuchillo y avanzó hacia ella, que el silencio se rompió, no por su voz, sino por el sonido que venía de afuera. Una explosión seca. División de madera. Grava siendo pateada con fuerza. El toro. Medianoche había atravesado la valla. Algo que él nunca lo había hecho en todos los años allí. Y Amelia comprendió en ese momento que aquel viejo y silencioso animal. Tú lo sabías. Lo sentí. Y estaba dispuesto a hacer lo que nadie más tenía el coraje de hacer, romper ese ciclo de dolor. Por un momento todo se detuvo. El tiempo parecía contener la respiración. Ni siquiera el viento se atrevió a soplar. Enrique, todavía con el cuchillo en la mano, miró confusamente hacia el fondo de la casa. El sonido que acababa de oír no coincidía con el sonido normal de la noche, era denso, amenazante. Fue una advertencia de que algo fuera de control estaba por suceder. El suelo de la cocina tembló ligeramente. Un segundo después, la puerta trasera voló por el aire. Lo que entró no era solo un animal. Era una presencia. Un símbolo. Un escudo viviente alimentado por algo más poderoso que el instinto, impulsados por la lealtad y la justicia. Medianoche apareció cubierto de polvo con la mirada fija en Enrique como si reconociera allí al verdadero depredador. De sus fosas nasales salía vapor, los músculos temblaban bajo su gruesa piel y sus cascos se hundían en el antiguo suelo de madera.
Henry dio un paso atrás. Nunca le había tenido miedo a ese toro. Pero ahora. Lo sentí. Y mucho. Aléjate. Gritó con voz temblorosa. Intentó parecer fuerte, pero su brazo temblaba. Dio un paso atrás, luego otro. Hasta que tropezó con un trozo de la estantería rota. Amelia, tumbada cerca de la pared, observaba todo con los ojos muy abiertos. El toro se detuvo frente a ella, como un antiguo guardia. Enrique, desesperado, intentó reaccionar. Se arrojó al suelo, donde había caído el cuchillo. Agarró la espada y, en un movimiento irreflexivo, metió el acero en la espalda de Midnight. El grito que resonó en ese momento fue más que dolor, fue un rugido de furia, un llamado de las entrañas de la tierra. Pero el toro no retrocedió. Él dio un paso adelante. En un salto brutal, empujó a Enrique con todo su cuerpo. El impacto fue devastador. El niño voló contra la pared de la habitación, derribando todo a su paso. Todavía intentó arrastrarse, tambaleándose, pero no había tiempo. La medianoche volvió a atacar con el doble de fuerza, como si llevara sobre su espalda el dolor de Amelia, de su marido ausente y de todos los años de silencio. Henry cayó. El cuerpo flácido, el cuchillo suelto. El sonido de la pesada respiración del toro dominaba ahora la casa. Todo estaba en silencio. Pero ya no era el silencio de la opresión, era el silencio después de la liberación. La habitación estaba en caos. Fragmentos de vidrio, muebles rotos y manchas de sangre salpicadas sobre el viejo suelo de madera. Y en medio de ese escenario de guerra interna, Amelia se arrastró en silencio. Cada centímetro recorrido fue una batalla. Le dolía el cuerpo, le palpitaba la cabeza y el aire se sentía más pesado que nunca. Pero ya no pensaba en huir. Ahora solo pensaba en proteger lo que quedaba de ella. Enrique gimió, recostándose al lado del sofá. A pesar de estar herido, sus ojos aún reflejaban ira. Y eso hizo que Amelia lo entendiera, él no se detendría solo. Ella era quien necesitaba ponerle fin a todo esto. Su mirada se posó en el viejo armario, aquel que su marido había dejado cerrado durante años. En su interior, guardado como recordatorio de tiempos que nunca volverían, se encontraba el antiguo rifle anticarga. Henry también lo vio. Y comenzó a arrastrarse arrastrando su cuerpo herido, tirando con sus manos sucias y temblorosas. Quería llegar antes. Pero Amelia, aunque estaba herida, reunió todo lo que quedaba dentro de ella. Con un último estallido de fuerza, se arrojó contra el armario, abrió la puerta y agarró el arma. Ella cayó sentada, con la escopeta en sus piernas. Los dedos, manchados de sangre, temblaban. Pero los ojos estaban firmes. Henry se detuvo. Él la miró sorprendido. ¿Me vas a matar, mamá?, preguntó con voz ronca. No, respondió ella, mirándolo fijamente. Fue la adicción lo que te mató. Solo intento sobrevivir. En este momento, Medianoche se acercó lentamente. Su espalda sangraba, pero él se mantuvo firme. Se detuvo junto a Amelia, como un centinela silencioso. Henry intentó levantarse tambaleándose. Pero el toro dio un paso adelante con los cuernos apuntando hacia adelante. No había necesidad de decir nada. Allí, en aquella habitación destruida, el orden de las cosas había cambiado. Amelia ya no era la víctima indefensa. Era una mujer que, después de perderlo todo, había encontrado lo que más importaba, su propia voz. Y luego. El sonido lejano de las sirenas rompió el silencio de la madrugada. La justicia por fin llegaba. Esa noche algo murió dentro de esa casa, y no fue solo la violencia. Se llevarían a Enrique esposado, entre los escombros que él mismo había causado. La justicia finalmente seguiría su curso. Amelia, con su cara magullada y su alma marcada, no lloró. No más. Ella simplemente acarició el cálido cuello de Medianoche, ahora a su lado como una estatua viviente de resistencia. Afuera, el cielo empezaba a aclararse. Ya no era la oscuridad que había sido antes, era el primer rastro del amanecer. En la granja silenciosa, entre fragmentos y cicatrices, nació una nueva mujer. Uno que finalmente entendió. Sobrevivir también es un acto de valentía.